Hola, soy Yvette, que generalmente he hecho videos para enseñar a rezar en griego, para hacer algún comentario, como guardar un pequeño diario. Y en esta ocasión se me ocurrió hacer un pequeño video en esta temporada de Adviento sobre una situación que me está pasando. Esto que llevo aquí colgado el cuello es porque tengo una fractura y es una fractura que me sucede. em, en 25 años me he fracturado 4 veces. Entonces dije, ¿qué tal si nos detenemos un momento a reflexionar un poco lo que esto significa cuando tenemos planes de hacer algo y de pronto un segundo, un deslizón en casa, en la calle, donde sea, nos lleva a una situación de romper una mano, un hombro, un codo? Y siempre con esa intención de poner delante de Dios lo que nos sucede. Recuerdo que de la fractura en la mano me había dado cuenta de algo muy importante, como cuando una parte del cuerpo sufre, sufre todo el cuerpo. Y la importancia que tiene que el cuerpo se ayude. Cuando una mano no puede hacer algo, la otra mano sale a su auxilio. Y en ese proceso de llevar un yeso que limita nuestra movilidad, recordaba, por ejemplo, acaba de pasar el jubileo de los presos y las personas que están privadas de su libertad, pensaba en ellos como ese, esa limitación que no sabemos cuánto tiempo es para cada quien. Em, Podemos acompañarlos, como el Señor nos decía, estuve en la cárcel y me visitaste, aún con, si no podemos visitarlos, pues con el ofrecimiento de nuestro propio dolor, de esta limitación de no poder mover una parte del cuerpo. A veces le estaba diciendo al Señor, acompaña a esas personas que sufren. Eh, el Papa Francisco era muy sensible con las personas privadas de su libertad y trataba de acompañarlos en diversas ocasiones. Entonces, otra cosa que he aprendido es que es importante, si nos pasa algo así, si nos caemos en algún lugar, eh, si afortunadamente no nos golpeamos en la cabeza, no, o sea, tenemos nuestros sentidos, la parte que está golpeada es importante inmovilizarla eh, para evitar mayores daños. Hay que procurar recibir asistencia lo antes posible. Y es bueno que tengamos con nosotros nuestro nombre, de verdad, sea cual sea la situación, ¿no? Nuestra tarjeta de identidad, em, el número del seguro social, que cambia eso según los países, la terminología para referirse a ello. Si existe algún seguro adicional, cuál es el número de la póliza, conocer cuáles son los servicios que ofrecen y acudir también a lo que sería el médico de cabecera, preguntar qué hacer, a dónde voy, en dónde uno se encuentre, dónde está un servicio de emergencia de turno. Y muy importante también saber si tomamos medicinas, cuál es el nombre de esas medicinas y cuál es la dosis de esas medicinas, porque siempre te van a preguntar eso. Si es necesario ser intervenido quirúrgicamente, también es bueno saber nuestro peso, porque eso tiene que ver con la anestesia que van a usar. Es importante también, y ojalá esto lo escuchara algún médico, que al paciente se le trate como persona, porque no es lo mismo que se le rompa una pata a una mesa y que se pega, se repara o se cambia, que una persona que ante una situación traumática, y la mayoría de las veces dolorosa, como es sufrir una fractura, la persona puede estar o se recoge o entra en pánico, toda una serie de sentimientos
que le pueden abordar. Entonces, también en los hospitales, especialmente si uno va a un hospital que está de turno y hay accidentes y mucha gente acudiendo a la misma hora, hay que esperar, hay que tener paciencia. Em, es bueno que los médicos vean a la persona como una persona. No se van a poder a llorar con uno, pero, pero sí, tener una delicadeza tanto la persona que ha sufrido un accidente como el personal que lo va a recibir. Em, También cuando es necesario poner un yeso, eso puede, pues va a mantenerse por un periodo de tiempo, ¿no? Y eso trae cierta picazón. Como estas fracturas que he sufrido me han sucedido en varios lugares, recuerdo que en el extranjero, bueno, extranjero puede ser cualquier parte donde me vean, precisamente voy a decir en Inglaterra, al hospital que fuimos para que me atendieran, afortunadamente no estaba sola. Al fin, cuando después que me habían hecho las radiografías, me habían hecho toda la entrevista, qué había sucedido, a probar que me examinaran y todo lo demás, me fui con un papelito impreso con instrucciones, con descripciones, donde me explicaban que este yeso eh, hay que tenerlo, hay que levantar el brazo, por ejemplo, para que no se hinchen los dedos por 24 horas. Y algo escrito, a mí me gusta que me den instrucciones, ¿no? Y otra experiencia que he tenido aquí en Grecia, por ejemplo, es que no dan muchas instrucciones. Y ante el comentario, señores, por favor, me pica esto, me pica porque pica, ¿no? Después de un mes, pues sería bueno que cuando le hacen unos cambios, que pudiera lavarlo, ¿eh? Yo he estado haciendo algo, he estado acariciando mi brazo en este periodo de convalecencia y creo que eso ha sido positivo. Y cada vez que he tenido que pasar por una situación así, por ejemplo, la fractura del hombro, que es una de las fracturas que he pasado, me trajo a aprender que a Jesús, cuando le habían preguntado a alguna de estas personas que se ha aparecido, Jesús le decía, ¿cuál era tu herida que más dolió? Y él decía, la del hombro derecho. Y yo teniendo la oportunidad de que me había roto el hombro derecho, pues Señor, pues me uno a tu dolor. Podemos transformar nuestro dolor en ofrecimiento a nuestro Señor. Saben, siempre terminamos acudiendo a Jesús cuando estamos en el camino de la oración. Y en parte eso es algo que quería dejar como mensaje, ¿no? Cuando tenemos algún plan, pero Dios interviene y dice, no, vamos a hacerlo de otra manera. A veces la forma de hacer cambiar la dirección es a golpes, ¿no? Con estos fracturas y eso te da tiempo de reflexionar, eso da tiempo de crecer en humildad, de aprender que hay personas que se interesan realmente por nosotros, personas que ofrecerán su ayuda. Un detalle aquí también para las personas, cuando nos ven con una cosa de estas para sostener un brazo, instintivamente puede surgir la pregunta, ¿y qué te pasó? Imagínense cuántas veces tiene uno que responder, ¿y qué te pasó? ¿Al qué te pasó? ¿Y de qué te sirve saber qué me pasó? Es mejor, un pequeño consejo, porque yo también lo he hecho, y después de que vi a alguien cómo reaccionó, si queremos y nos interesa la otra persona, le decimos, te deseo que te recuperes pronto. Eso es mejor que sacarle el comentario, ¿qué te pasó? Porque a mí me pasa, otra vez te rompiste. No ayudamos al otro cuando le hacemos ese tipo de comentarios, ¿no? Y es bueno recordar, unirnos en oración. Nosotros tenemos un grupo de rosario diario y de verdad que con esta última fractura que le pido a Dios, Señor, que no me vuelva a romper, por favor, em, he sentido mucho más el poder de la oración, el poder de esta oración de intercesión, porque hay gente que sé que se ha fracturado y que ha sufrido mucho dolor. Y yo en mis otras fracturas he sufrido dolor. En esta fractura
Dios ha querido regalármela sin dolor. Eso es algo extraordinario. Hemos actuado también con prontitud luego de la experiencia que ya hemos adquirido en este tipo de situaciones, que se logró operar con prontitud. Así es que espero en Dios. Pronto estaré recuperada. Estaré pronto haciendo mis ejercicios de fisioterapia, de recuperación. Y que tengamos todos mucho cuidado en la calle, en la casa, porque en todas partes nos puede suceder un accidente. Confiemos en el ángel de la guarda, a quien nos proteja, que nos acompañe en cada uno de nuestros pasos, eso que nos ayude a tener más presencia de Dios, ¿eh? Digámosle al Señor que nos proteja, que nos ayude, que nos custodie y que aprendamos de cada circunstancia de la vida, porque aún con los deseos de esta temporada de fin de año, Navidad, ven, tengo aquí el Belén con el corazón de Jesús. En esta época solemos decir que todo sea próspero, que todo sea feliz. Por supuesto que todos queremos cosas positivas, buscamos cosas positivas, pero también hemos de decir al Señor que lo que no suceda, que sepamos transformarlo, que sepamos sacar el provecho que se pueda de ello, porque se aprende de las dificultades, se crece en las dificultades, se nos moldea en las dificultades. Podemos ofrecer nuestro sufrimiento por distintas causas, sufrimiento en el sentido del dolor físico, aunque a veces también hay otros dolores eh, por los que pasamos que no son necesariamente fracturas, puede ser rechazo, puede ser tantas cosas, ¿no? Que sentimos soledad y por eso es tan importante ser amables siempre con los demás, tener una buena palabra que decir a los demás, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, porque no sabemos por lo que está pasando cada quien. A mí personalmente, y lo dejo como para el recuerdo, como eso me ha pasado en otra ciudad distinta a donde vivo, la vecinita de 2 años había preguntado por mí cuando nos llamó su abuela. Y para mí eso ha sido un bálsamo para mi alma, que una niña pequeña se acordara de mí, quisiera saber cómo estoy. Así es que recibamos también esos destellos de cariño que nos hace llegar Dios y preparemos nuestro corazón en esta temporada navideña, que realmente Jesús nazca en nuestro corazón. La temporada navideña es ideal para ello, pero que siga, que permanezca, así como los nacimientos que en casa los tenemos expuestos de manera permanente. Solo las luces no las ponemos en los días cotidianos, pero estemos siempre unidos a Dios, ya sea que em, estemos saludables o no. Eso es lo importante. Bueno, pues muchas gracias y mis mejores deseos para todos. Hasta luego.